Bien, Martín, excelente. Bueno, nos vamos a la segunda parte de esto. La segunda parte tiene que ver, bueno, todos estos indicadores, ¿no?, que nos ha contado muy bien Martín Lago. ¿Cómo impactan en la macroeconomía, no? Vamos a tratar ahora de ver con Aldo Abrán en esta segunda parte la macroeconomía, este escenario, incluso algunas cosas que nos deja picando Martín, que es cuánto tiempo nos va a costar salir de esto y de repente, bueno, haciendo los deberes bien y a lo mejor cambiando estos indicadores, si nos va a, digamos, si nos va a ayudar o no el trabajar de alguna manera mejor o generar expectativas positivas. Aldo, vos sabés que yo soy un fanático de algo que tiene que ver en la economía, vos lo sabés mejor que yo, es lo que se llama las expectativas positivas, ¿no? Yo creo que cuando vos generás un clima por lo menos de cierto esperanza, no digo optimismo, porque algunos filósofos dicen que optimista en realidad es distinto a un esperanzado. El esperanzado que cree que las cosas, digamos, van a salir bien y trata de contagiarlo. ¿Vos ves que, digamos, va a haber este tema de 2015, cómo navegar el 2015 y el impacto que puede tener, como decía Martín, las expectativas de que haya cambio? Él decía un Macri, o que venga un Scioli, o que venga un Massa, o que venga algo de UNEN. No, yo creo, como decía Martín, que la verdad la gente para traer capitales de verdad a la Argentina va a esperar a ver que empiece a hacer las cosas bien el próximo gobierno y fundamentalmente que salga del cepo, que se ha vuelto como un cierre a cualquier posibilidad de entrar capitales a la Argentina para producir, porque evidentemente te están cobrando un impuesto por ingresarlos, lo cual es un absurdo, ¿no? Ningún país cobra impuesto a las inversiones, nosotros acá sí lo hacemos, ¿sí? En ese sentido va a haber que esperar y lamentablemente lo único que podemos llegar a ver en términos de apuestas sería aquello que pueda entrar por el mercado de capitales de la Argentina, que como este gobierno también se encargó de destruirlo, evidentemente también es poquito. Claro. Así que no veo grandes posibilidades de recuperación de la economía, lamentablemente, el año que viene. Mi optimismo en realidad radica en que nosotros logremos aprender alguna vez los errores que venimos cometiendo una y otra vez y que tienen que ver de fondo, en definitiva, con este índice de libertad económica. Porque cuando vos te pones a pensar, por ejemplo, en esto de el tamaño del Estado, ¿no? Entonces, uno de los subrubros que tiene el indicador de libertad económica. De lo que estás hablando, en definitiva, es del tamaño del gasto público, ¿no? ¿Cuánto gasta el Estado? Nosotros los argentinos tenemos, yo creo, la extraña creencia que deberíamos sacar de nuestras cabecitas de que cuando viene un político y nos promete que va a gastar y nos va a dar y qué sé yo y nos va a subsidiar, toda esa plata, el año antes vino Papá Noel y la dejó en el arbolito. Entonces ya después la verdad es que lo único que tenemos que hacer es salir y gastarla, ¿no? Entonces cuando uno mira los indicadores como este que estamos por poner en pantalla del gasto público, lo que ha sido la evolución en los últimos años, que hemos tenido un aumento de 21 puntos porcentuales, ¿sí?, respecto al PBI, de aumento del gasto público. O sea, para que la gente se dé una idea, esto es el peso que tiene el gasto público en el bolsillo de todos los argentinos, lo que ha aumentado. O sea, pasamos de que nos saquen un 26% más o menos a que nos saquen un 47% de nuestro bolsillo para sostener ese gasto público, y nos empezamos a dar cuenta de que alguien lo está pagando, y que el que lo está pagando es justamente cada uno de nosotros, ¿no? No lo está pagando el vecino, lo pagamos cada uno de nosotros. Y ahí es donde uno mira, por ejemplo, la evolución de la presión tributaria en los últimos años, y de vuelta lo que se nota es que aumentó 23 puntos porcentuales del PBI la presión tributaria, se duplicó en los últimos 10, 11 años la presión tributaria. O sea, lo que carga sobre el bolsillo en términos de impuestos de todos los argentinos, el Estado, el costo del Estado, se ha duplicado en términos de nuestra producción de riqueza, no en términos de nominales, sino en términos de lo que nosotros producimos cuando trabajamos, ¿sí? Nosotros hemos hecho cálculos que dan que más de la mitad, más o menos el 55%, cualquier persona, cualquier argentino que paga impuestos, que no evade obviamente, paga más o menos, trabaja hasta más o menos julio, agosto para el Estado, y después trabaja para sí. O sea, es una barbaridad lo que está costándonos a todos los argentinos. Después nos extraña que el sueldo no nos alcance, ¿no? Pero no nos damos cuenta que al mismo tiempo, por otro lado, le estamos diciendo al gobierno, y lo aplaudimos cada vez que dice que vamos a subsidiar a cual, que vamos a gastar en tal otra cosa, sin darnos cuenta nuevamente que sale de nuestro bolsillo. Y no solamente sale de nuestro bolsillo hoy, porque cuando uno mira, por ejemplo, que el sector público no le alcanza la plata para pagar, o sea, eso que pagamos de impuestos para pagarle
este gasto público, evidentemente lo que tiene es que tiene un déficit fenomenal, ¿no es cierto? O sea, tiene que buscar más recursos por otro lado, y ahí es donde aparece la deuda. Que la deuda, como ven ustedes acá, más allá de lo que dice el gobierno, la realidad es que ha seguido aumentando a lo largo de este periodo gubernamental, como ha venido aumentando en todos los anteriores, ¿sí? Es más, acá hay un Kirchner 2, eso es en realidad lo que ha aumentado si uno contabiliza todo lo que no está contabilizando como deuda este gobierno, que ha dejado de contabilizar deuda. Hasta ahora se instrumentaba, hasta antes de este gobierno, toda la deuda. Esto ya había pasado en la Argentina, lamentablemente, pero no aprendemos, ¿sí? Hasta la época de Alfonsín también habíamos dejado de contabilizar deuda. Después hubo que hacer una convocatoria más o menos de acreedores y contabilizar un montón de deuda que a la larga la tuvimos que pagar, ¿no? Carga sobre nuestras espaldas. Y eso, nuevamente, ¿quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros con impuestos en el futuro, o nuestros hijos. O sea que no es cuestión de andar pidiendo, por lo visto, hasta este punto, tanto gasto público, ¿no? Y por el otro lado, como todavía ya el gobierno no le alcanza con eso, entonces, ¿qué hace? Agarra y le dice al Banco Central, mira, flaco, como no me alcanza la plata, emitió un montón de pesos, más de lo que la gente quiere, para de esa forma financiarme. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama impuesto inflacionario. ¿Cómo se hace de los recursos? En definitiva, el Banco Central, para transferirle al gobierno para que gaste en exceso, pues se hace a través de este impuesto inflacionario, que implica depreciar el valor de los pesos que tenemos todos los argentinos en los bolsillos, sacarnos un pedacito de poder adquisitivo, que es lo que sentimos cuando la inflación es alta, y transferírselo al gobierno para que lo pueda gastar. O sea que ya vamos viendo que este Estado nos está saliendo caro, ¿no? Y cada vez lo sentimos más. No es raro que la gente se queje del impuesto a las ganancias, que ya aprieta los bolsillos de gran parte de los argentinos, y de lo que es la inflación. Pero como tampoco le alcanza con eso ya este gobierno, lo que está haciendo es apropiarse de las reservas, que es como apropiarse del chanchito de todos los argentinos, ¿no? Las reservas internacionales. Como ven acá, se han estado cayendo fuerte las reservas internacionales en los últimos años, a tal punto que en algún momento el gobierno tuvo que decir, bueno, miren muchachos, como se están cayendo las reservas internacionales, vamos a tener que frenarlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo fue la forma de frenarlo? Pues miren muchachos, a la mayoría de las empresas, o de las demandas de las empresas, la vamos a dejar afuera del mercado oficial, y lo mismo vamos a hacer con con todos los particulares. No van a poder comprar dólares, y de esa forma vamos a frenar la caída de las reservas, lo cual fue un mito porque se siguen cayendo lamentablemente las reservas internacionales, pero es cierto que por un tiempo lograron disminuirlo con esto del cepo, ¿no? Pero esto del cepo, a su vez, se ha transformado, no es la única forma, ¿no? Durante este año lo que han estado haciendo es decirle al Banco Central, en definitiva, que se endeude, porque ya si no se exponenciaba demasiado la inflación, para prestarle al gobierno. De esa forma no tenía que cobrar impuesto inflacionario y no perdía tantas reservas. Entonces el Banco Central ahora toma crédito voluntario y se lo presta al gobierno. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Si alguno de los que está en esta mesa o nos está escuchando, yo le digo, mira, tu banco, ¿sí?, le está prestando a alguien que nunca le va a devolver, y la realidad es que el gobierno, ni este ni ningún otro anterior, nunca le devolvió ni un peso ni un dólar al Banco Central, ¿sí? Esa es la realidad, así que no le van a devolver nunca la plata. Y para hacer eso está endeudándose a tasas altísimas, y además está vendiendo sus mejores activos. Yo creo que duran 5 segundos en esta mesa, salen corriendo, aunque sea el cajero automático más cercano, y sacan toda su plata, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese banco está destinado a quebrar. El gobierno argentino hoy es el deudor de más de 60% de los activos del Banco Central. O sea, la mayor parte de los activos del Banco Central es deuda del sector público. De un sector público que no le va a pagar a nadie, que está, para lo cual vende sus mejores activos, que son las reservas internacionales, y se endeuda a tasas carísimas. Y acá lo malo no es que es el banco nuestro, es el banco de todos los argentinos. Cuando quiebre el banco de todos los argentinos, si seguimos en este tren, vamos a quebrar todos los argentinos, como ya nos ha pasado tantas otras veces, lamentablemente, ¿no? Entonces, a partir de allí uno empieza a contabilizar todos los costos que ha tenido, lamentablemente, el haber tenido un Estado grande, y entonces deberíamos empezar a plantearnos a futuro, ¿sí?,
que cuando vayamos a votar a los próximos presidentes, los condicionemos de la siguiente forma, ¿no? Pensemos, ¿cómo administro yo mi casa? Yo en mi casa gasto, le digo a mis hijos, bueno, vayan, gasten todo lo que quieran, usen la tarjeta de crédito, derrochen. No, yo en mi casa soy cuidadoso, yo no me ando endeudando a troche y moche, no me gasto todo el sueldo, trato de ahorrar un poquitito, ¿no es cierto? Manejo austeramente las finanzas de mi hogar y eso hacemos cada uno de los que nos están escuchando, ¿no? Con lo cual deberíamos empezar a pensar en votar presidentes que hagan exactamente lo mismo con la plata del Estado, porque si las finanzas del Estado se descalabran, como se descalabraron tantas veces en la Argentina, lamentablemente lo que termina descalabrándose también son las finanzas de mi hogar. O sea que hay que cuidar tanto las finanzas de mi hogar como de elegir bien a quién va a cuidar las finanzas de todos los argentinos, ¿no? Desde el sector público. Aldo, te corto un minuto porque justo viene una pregunta y me parece que apropiado hacerla ahora. Marcelo Sierra pregunta, ¿en cuánto estima la presión fiscal sobre el contribuyente formal, es decir, sobre el que paga, ¿no? Vos algo mencionaste recién, me parece que está bueno. Sí, nosotros estamos actualizando un estudio porque el año que viene vamos a tratar de crear el año internacional más o menos del impuesto, del día libre de impuestos, o sea, cuándo dejamos de pagar impuestos o cuándo dejamos de trabajar para el Estado. Y más o menos se calcula que una persona de ingresos medios en la Argentina está pagando alrededor del 50% de su trabajo del año, se lo está dando el Estado para que lo sostenga. Lo que pasa es que hay algunos contribuyentes que están entregando mucho más. Por ejemplo, el sector agropecuario, según algunos cálculos, 80% de sus ingresos van al Estado, ¿no? Entonces ahí hay un promedio que, del otro punto están los que no pagan impuestos, por supuesto, ¿no? Perfecto. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que exigir a futuro, es volver a tener también una moneda sana. Para eso seguramente va a haber que salir del control de cambio, de este cepo cambiario, porque el cepo cambiario lamentablemente es como dijimos hace un rato, es como una tranquera que no solamente no deja entrar las inversiones, sino que además no deja crecer a la economía, es la principal causa de la recesión, pero además el control de cambio viene a ser un resultado de este financiamiento con el Banco Central, que es posible porque además durante los últimos años lo que ha pasado es que el Banco Central ha pasado a ser dependiente del gobierno, una caja más del gobierno. Yo creo que a futuro una de las materias pendientes para tener una moneda sana, que es el otro capítulo que tiene este índice de libertad económica, va a ser justamente volver a reformar la Carta Orgánica del Banco Central, darle independencia y establecer sistemas de control, por ejemplo, para que el Congreso le pueda exigir al Banco Central que con la independencia en el uso de los instrumentos que considere busque niveles menores de inflación. Después, otro tema también importante dentro del índice es lo que se llama el sistema legal, el derecho de propiedad, ¿no? El privado, cómo se respeta, y las regulaciones. Ahí también la desaparición del cepo creo que va a tener un impacto importante, porque hoy el cepo se transforma también en una restricción al uso libre de lo que yo gané. O sea, yo no puedo comprar dólares porque a alguien se le ocurrió que yo en eso no puedo gastar mis ingresos, como si ese señor hubiera sido el que laburó como loco para conseguir esa plata. No, la trabajamos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo con lo que es mío puedo hacer lo que yo quiera, y esa es la realidad. ¿Sí? Ahora parece que eso no se puede, por lo menos no puedo comprar dólares, lo cual ha generado también una gran cantidad de problemas en términos de, por ejemplo, la operatoria inmobiliaria, el impacto negativo en la construcción y tantas otras cosas que hemos visto. También hemos visto a lo largo de estos años, en esta decadencia que yo creo que lleva ya tiempo de lo que es la libertad económica, funcionarios que por teléfono le ordenaban a empresarios cómo manejar sus empresas. Eso quizás ha mejorado un poquito, porque antes no tenía ninguna normativa que lo avalen, pero mejoró para desmejorar, porque ahora tienen una ley que los avala, que es la ley de abastecimiento. O sea, hoy legalmente un funcionario te puede llamar y decirte, mira, vos tenés que pagar tanto por los insumos, tenés que comprar tales insumos, cobrar tanto y venderle a quien yo quiera. Ahora yo me imagino, ¿no? Si vos me venís y me planteás a mí, vamos a poner un kiosquito, ¿no? Encontré el lugar ideal.
Y después, cuando yo me pongo a investigar, ¿no?, que en este kiosquito que vamos a fundar entre nosotros dos, resulta que hay una normativa que le permite a un señor funcionario público que me va a fijar el precio de lo que yo venda, me va a decir qué es lo que yo tengo que vender y cuánto tengo que pagar de los costos que tengo que pagar y a quién le voy a vender o a quién no. Lo primero que te voy a decir, flaco, la verdad, conmigo no cuentes, ¿sí? Bueno, eso es lo que están pensando hoy, gracias a esta ley de abastecimiento que va a haber que eliminar en el próximo gobierno, muchísimos empresarios. Ahora, pequeño detalle, si los empresarios no invierten, la gente tiene que empezar a pensar dónde va a conseguir trabajo y quién le va a pagar un buen sueldo, ¿no? Tengo otra pregunta que justo vino cuando empezamos hablando de impuestos y vos mencionaste sector agropecuario, ¿no? Esta pregunta dice, ¿cómo prevé usted que el Estado va a seguir cubriendo los gastos que posee, siendo que el valor de los commodities está cayendo? Los productores agropecuarios prefieren no sembrar o eventualmente retenerlo cosechado en vez de venderlo. La pregunta viene de alguien del sector agropecuario, viene del área agronómica, y es una mujer y se llama Florencia Abraham, presidente de el Centro de Estudiantes de Agronomía. Así que mirá, la familia te está mirando. Pero es una excelente pregunta, la hemos tenido muchas veces a Florencia acá y se ve que te está escuchando atentamente. Pero me encantó la pregunta porque está mostrando esto, ¿no? ¿Hasta dónde alguien va a seguir apostando si ve que ya de la yugular le sacaron todo lo que pueden? ¿No? Y bueno, y producir es arriesgar. Lo que estamos viendo en este momento como reacción del gobierno a lo que es la peor evolución de sus ingresos, lamentablemente, es que se transforma en un mayor saqueo del Banco Central, en primer lugar, lo cual implica mayor impuesto inflacionario en el tiempo, ¿sí? Y la posibilidad, como dije hace un rato, no menor, de que el Banco Central quiebre. Y el día que quiebre, ya lo hemos vivido otras veces, eso significa una crisis cambiaria y bancaria grave, o sea que Dios quiera no lleguemos a esa situación. Por eso es que muchos están confiando en el tema del arreglo con los holdouts el año que viene, de tal forma de poder tener acceso al crédito voluntario y no tener que saquear tanto al Banco Central y de esa forma poder entregar un paquete que realmente va a ser una caja de Pandora el próximo gobierno, pero más o menos envuelto, ¿sí? Sin una gran crisis. Esa es la gran apuesta. O sea, endeudar al país. Que ya hemos visto que el proceso de desendeudamiento que ha hecho este gobierno, por las cifras que mostré, es bastante mentiroso, pero bueno, ya está pasando a hacerlo mucho más en los últimos tiempos con la cantidad de deuda que está colocando para mantener estos niveles de gasto exagerados. Tiago, estás así porque están llegando ahora y se ve que la gente está entusiasmada. Alan Chamber me pregunta, dice, en cuanto a la carga fiscal, no nos olvidemos que la economía en negro se calcula, incluso por el INDEC, en torno del 35% de todos los empleados, ¿no? La pregunta yo creo que me parece que tiene que ver con, digamos, si esto cada vez se va agrandando más y si se agranda más, tenés menos caja por un lado, más gasto por el otro, ¿no? Digamos, ¿cómo ves esto? Es que además, más allá de que hemos, en los últimos 20 años, realmente la Argentina y la FIP han hecho un esfuerzo muy grande en términos de materia de eficiencia de control, son beneficiados por los avances de la tecnología. La realidad es que, si bien se ha mejorado en ese sentido, en términos de bajar la evasión tributaria, cuanto más vos generás presión tributaria sobre la gente, más hostigás a la gente con impuestos y más le sacás, lamentablemente también estás incentivándola a poner lo más de sus ingresos posibles fuera del alcance del gobierno, ¿no? Evidentemente, con niveles menores de presión tributaria, los niveles de evasión tributaria también serían muchísimo menores, ¿eh? Bien. Cerramos acá con lo tuyo, bueno. un poco el análisis. Bien.